Hola, profe, este es nuestro video explicando lo que es el rubro créditos según Prioto. Yo voy a empezar hablando de lo que lo que sería el concepto de cuentas por cobrar, porque Prioto no hace como una diferencia o o sea, no asocia los créditos y las cuentas por cobrar. Entonces, Prioto establece que el rubro cuentas por cobrar comprende a los saldos pendientes de distinta naturaleza. Van a representar importes a favor de la empresa. Por otro lado, el rubro créditos puede expresarse como los derechos que el ente posee contra terceros para recibir sumas de dinero y otros bienes o servicios. Además, hace dos clasificaciones según su origen. Primero, pueden ser créditos por ventas de bienes y servicios que surgen de actividades habituales del ente, como ventas a plazo, prestar servicios y cobrar después. Y por otro lado, los créditos que no surgen de actividades habituales. Y bueno, los componentes de los créditos, es decir, el rubro créditos por ventas, el rubro créditos tiene el primer componente que es clientes, es decir, deudores en cuenta corriente, por ejemplo, ventas a plazos sin un documento formal, los documentos a cobrar, que son créditos con documentos formales, como por ejemplo un pagaré, y los documentos descontados, que son documentos que la empresa entrega al banco para obtener el dinero. Y tenemos deudores morosos, que son clientes que no pagan dentro del plazo acordado. Y los deudores en gestión judicial son créditos que reclaman judicialmente. Y la previsión para deudores de dudoso cobro es una cuenta regularizadora de el activo. Y otros créditos que no provienen de ventas, sino que vienen de anticipos, préstamos, créditos. Bien, ahora voy a empezar a explicar lo que son las principales operaciones. Que primero tenemos, no sé si tenemos las cuentas a cobrar en cuenta corriente, que se van a originar por ventas de bienes y servicios a plazo, donde la empresa carga en una cuenta lo vendido al cliente y le queda debiendo el importe. Esto es sin firmar un documento formal. Bien, respecto a los asientos, tenemos las ventas sin intereses, que cuando se emite, digamos, la venta, vamos a ser clientes a ventas, y cuando el cliente abona, hacemos caja a clientes. Y ventas con intereses es clientes a ventas a intereses a devengar. En el devengamiento de los intereses hacemos intereses a devengar a intereses ganados. Cuando cobramos se hace caja a clientes, y por último el devengamiento del segundo mes o último interés, hacemos intereses a devengar a intereses ganados. Por otro lado, los documentos a cobrar también tienen origen en las ventas de bienes y servicios a plazo, pero a diferencia de la cuenta corriente, la deuda se documenta por medio de un pagaré que va a avalar la operación, por así decirlo, y además encontramos documentación como factura, pagaré que puede estar firmado o endosado por el cliente, nota de débito por los intereses. Y bueno, acá Prioto hace una aclaración, que en la venta a plazo documentada por lo general se pactan intereses que pueden incluirse en el pagaré o no, pueden cobrarse por adelantado o al vencimiento. En una venta documentada sin intereses, hacemos documentos a cobrar a caja. En una venta documentada con intereses,
Cuando incluye en el pagaré, hacemos documentos a cobrar, a ventas, a intereses a devengar, cuando surge la venta. Y cuando se cobra, hacemos caja a documentos a cobrar y luego hacemos el devengamiento de los intereses, que es intereses a devengar a intereses ganados. Por otro lado, si no se incluyen los intereses en el pagaré, hacemos documentos a cobrar a ventas. Cuando cobramos hacemos caja a intereses a cobrar por adelantado. Y por ejemplo, supongamos que el pagaré se pacta 30 días. A los 30 días vamos a hacer caja a documentos a cobrar, con el devengamiento de los intereses y cuando cobramos. Bien, ahora voy a pasar a explicar lo que es el tratamiento de los intereses, que el tratamiento de los intereses en operaciones de plazo exige que todas las operaciones se registren a su valor contado y que los componentes financieros, es decir, intereses, sean segregados y tratados como costos o ingresos financieros. Las operaciones pueden incluir intereses de forma implícita, explícita o no tenerlos. Y los componentes financieros implícitos son las diferencias entre el precio de compra o venta y deben segregarse como costo financiero. Si el precio de contado no se conoce, se estima descontando el valor con una tasa de interés del mercado y riesgos según el momento de la medición. En un contexto de estabilidad se permite la segregación sobre los saldos de activos y pasivos. La medición inicial es créditos en moneda por venta de bienes y servicios, se miden según los precios de ventas para operaciones de contado y en caso de lo contrario se reemplaza por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de la operación usando una tasa de mercado y riesgo. Y la medición contable al cierre de su ejercicio se debe considerar su destino probable, si existe una intención y facilidad de negociarlos o poder cederlos, y se computan a su valor neto de realización. Por otro lado, si no hay intención de transferirlos, se miden al valor inicial más la diferencia devengada, que se calcula con la tasa interna del inicio, digamos. Bueno, la clasificación de las cuentas, es decir, los intereses que podemos encontrar, los intereses a devengar, que es reguladora del activo, que va a corregir el valor nominal del documento. Intereses ganados, que es un resultado positivo que reconoce el beneficio financiero devengado. O los intereses perdidos, que son resultados negativos y representan el costo financiero por descontar pagarés o financiarlos. Bien, por ejemplo, hicimos ventas con interés del 8%. El primer caso es que si la tasa pactada es igual a la tasa de mercado, el asiento sería intereses a devengar a intereses ganados. Ahora, si la tasa pactada es menor que la tasa de mercado, es decir, que se va a generar un resultado negativo, hacemos intereses a devengar a intereses ganados. Acá hacemos una comparación entre los intereses a devengar, es decir, la tasa pactada, y menos los intereses a devengar, que sería la tasa de mercado. Y si la tasa pactada es mayor que la tasa de mercado, vamos a tener un resultado positivo. Bien, por último voy a explicar lo que son los documentos descontados, que básicamente los documentos descontados se refiere a los descuentos, que es una operación que realizan las empresas para conseguir dinero en efectivo de manera rápida sin tener que esperar que sus clientes les paguen. La empresa además va al banco y
que Prioto la llama entidad financiera y le entrega el pagaré firmado por el cliente y el banco le adelanta el dinero, pero se va a cobrar una parte por el servicio, como intereses y gastos, y además hay una doble garantía. ¿Qué significa esto? Que el banco acepta, pero tiene dos formas de cobrarlos. La primera puede cobrarle al cliente cuando venza el pagaré, o dos, si el cliente no paga, la empresa está obligada a pagarle al banco. Respecto a los intereses anticipados, el banco no da el total del pagaré, es decir, el banco se cobra los intereses en ese mismo momento y te entrega el restante. Con respecto a sus asientos, ay, estoy enfermo. Tenemos banco, cuenta corriente, los intereses los reconocemos un gasto bancario por ese servicio que hace el banco, a documentos descontados. Y después tenemos documentos descontados a documentos a cobrar, y después reconocemos los intereses perdidos para la empresa, porque dijimos que los intereses perdidos nos van a hacer un resultado negativo. Y si el cliente no paga el pagaré, vamos a hacer documentos descontados a banco cuenta corriente, porque esa plata va a salir de la empresa. Y eso sería todo. Ahora sí, Juli, te dejo que... Bueno, yo voy a empezar hablando del cierre de ejercicio de la empresa. Es un análisis que implica hacer tres cosas: la verificación de los saldos, la depuración y la evaluación. Por cada cliente se debe efectuar un análisis. Si la cuenta está vencida, se registra el tiempo transcurrido y la situación en que se encuentra. Además, si no se puede cobrar, se depura la cuenta créditos. Y si a la fecha no tienen cuentas vencidas, se puede transformar en deudor incobrable. Y para cubrir a deudores de dudoso cobro, se constituyen previsiones que son importes para hacer frente a situaciones de contingencias. También voy a hablar de los pasos que se debe seguir a partir del saldo de clientes, que serían tres: A, deudores morosos; B, deudores en gestión judicial; y C, deudores incobrables. Para obtener la previsión se utilizan distintos métodos. El primero es analizar individualmente cada cuenta a cobrar. El segundo, análisis de las cuentas más importantes a cobrar y aplicar métodos estadísticos para el resto. Y el tercero es utilizar métodos matemáticos. Si se aplican los métodos sugeridos, se deben considerar la situación del país y los sectores en donde el ente trabaje, la calidad de otorgamiento de créditos, y también se debe tener en cuenta el análisis de la incobrabilidad en periodos anteriores. Existen distintos métodos. El primero es relacionar incobrabilidades con los saldos de clientes. Para esto siempre se debe calcular el total incobrable sobre el saldo de clientes por 100. Luego tenemos que relacionar los saldos de clientes con los incobrables y considerando los saldos del primer ejercicio, que se calcula incobrables sobre saldo de clientes por 100. Luego tenemos que relacionar las incobrabilidades con el método de venta a crédito y se calcula incobrabilidades sobre venta a crédito por 100. También podemos calcular el promedio de incobrabilidades, que se calcula incobrables sobre el número de ejercicios. Y por último, se realiza un análisis de saldos deudores al cierre del ejercicio. Para la registración contable se tiene en cuenta el momento de la constitución, luego al producirse los incobrables y al finalizar el ejercicio se pueden presentar distintos casos. Que la cuenta esté cancelada y que no corresponde a un análisis, que tengamos un saldo acreedor, que significa que se produjeron menos incobrables que los estimados. Bueno, ahora voy a hablar de los ejemplos que se nos pueden presentar. ¿Se ve bien? Sí, Juli. Bien.
Supongamos que tenemos 4 periodos y los saldos de clientes son de 1.200, 1.300, 100 y 2.000. Esto nos da un total de 6.000. Luego tenemos ventas a crédito por 440, por 3.900, 4.500, 5.000 y 17.000. El total sería 17.800. Y luego tenemos incobrables de 2, 4, 6 y 6, que sería un total de 18. La suma de esto nos darían, de los últimos 3, nos daría un total de 16. Y de los 3 primeros en ventas a crédito, nos daría un total de 12.800. Luego, tenemos que al momento 0 se constituye la previsión para deudores de dudoso cobro del periodo 4. Se pide considerar que las ventas a créditos del primer ejercicio producen las incobrabilidades del segundo y así sucesivamente. Esto, como ya habíamos dicho anteriormente, se calcula el saldo incobrable sobre ventas a crédito por 100, que con la tabla anterior que había presentado tenemos que es 16 sobre 12.800 por 100. Esto nos da 0,125%. Luego hacemos los 5.000 por el número que habíamos calculado recién y nos da 6,25. La registración de la constitución de previsión sería quebranto de deudores de dudoso cobro a previsión para deudores de dudoso cobro por los 6,25. En el momento 1 nos dice que se producen incobrables por 8 pesos. Estos clientes se encontraban en deudores en gestión judicial. El asiento para esto sería deudores incobrables por los 8 a deudores en gestión judicial por los 8 pesos. En el momento 2 dice que al cierre del ejercicio 5 se debe constituir una nueva previsión y depurar el saldo de previsión existente. Volvemos a hacer el cuadro, pero vamos del periodo 2 al 5. Tenemos en saldo cliente un total de 7.800, en ventas a crédito 19.400 y incobrable 24. Calculamos como en la tabla que había presentado, incobrable sobre venta a créditos por 100, y tenemos que es 20 sobre 13.400 por 100 y nos da 0,149%. Hacemos los 6.000 por los 0,149% y nos da 8,95. Las registraciones serían previsión deudores de dudoso cobro por los 6.25 que habíamos sacado anteriormente a deudores incobrables por el mismo valor. Y después tenemos quebranto por deudores de dudoso cobro por 8,95, que es el resultado que nos dio arriba, a previsión para deudores de dudoso cobro por el mismo valor. Después dice que si en el momento 1 los deudores incobrables hubiesen sido igual a 5 pesos, las registraciones serían deudores incobrables por 5 a deudores en gestión judicial por 5 pesos. Previsión a deudores de dudoso cobro por 6,25 a deudores incobrables por 5 pesos. Recupero previsión deudores de dudoso cobro por 1,25. Y por último, tenemos quebranto por deudores de dudoso cobro por 8,95 a previsión para deudor de dudoso cobro por los 8,25. También, para hacer la evaluación y exposición, supongamos que la empresa I, Sociedad Anónima, tiene los saldos en su estado patrimonial el 31 del 12 con las siguientes cuentas. Banco Nación, cuenta corriente, por 28.100,64. Clientes MN por 50.000, documentos a cobrar por 63.000, documentos descontados 30.000, deudores morosos por 5.000, previsión para deudores de dudoso cobro por 2.000 y deudores en gestión judicial por 1.000. Tenemos un total de patrimonio neto de 115.100,64. Después, con la información adicional que nos da el ejercicio, llegamos a la siguiente situación patrimonial.
En el activo corriente tenemos disponibilidad por 28.100,64, créditos por 79.230,76. Esto nos da un total de activo corriente de 107.331,40. Luego no tenemos en el pasivo nada, en el activo no corriente no tenemos nada, y en el patrimonio neto tenemos el mismo valor que en el activo corriente. Esto nos da igual el activo con el total del patrimonio neto más el pasivo. Y esos serían todos los ejemplos. Bien, gracias, profe. Chao. ¿Listo? ¿Listo?